Lectura del libro del Génesis. El hombre conoció a Eva, su mujer, que concibió y dio a luz a Caín. Y ella dijo: he adquirido un hombre con la ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel, su hermano. Abel era pastor de ovejas y Caín cultivaba el suelo. Pasaba un tiempo. Caín ofreció al Señor dones de los frutos del suelo. También Abel ofreció las primicias y la grasa de sus ovejas. El Señor se fijó en Abel y en su ofrenda, pero no se fijó en Caín ni en su ofrenda. Caín se enfureció y andaba abatido. El Señor dijo a Caín: ¿por qué te enfureces y andas abatido? ¿No estarías animado si obraras bien? Pero si no obras bien, el pecado acecha a la puerta y te codicia, aunque tú podrás dominarlo. Caín dijo a su hermano Abel: vamos al campo. Y cuando estaban en el campo, Caín ató a su hermano Abel y lo mató. El Señor dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Respondió Caín: no sé, ¿soy yo el guardián de mi hermano? El Señor le replicó: ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano me está gritando desde el suelo. Por eso te maldice ese suelo que ha abierto sus fauces para recibir de tus manos la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no volverá a darte sus productos. Andarás errante y perdido por la tierra. Caín contestó al Señor: mi culpa es demasiado grande para soportarla. Puesto que me expulsas hoy de este suelo, tendré que ocultarme de ti, andar errante y perdido por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. El Señor le dijo: el que mate a Caín lo pagará 7 veces. Y el Señor puso una señal a Caín para que, si alguien lo encontraba, no lo matase. Adán conoció otra vez a su mujer, que dio a luz un hijo y lo llamó Set, pues dijo: Dios me ha dado otro descendiente en lugar de Abel, asesinado por Caín. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Ofrece al Señor un sacrificio de alabanza. El Dios de los dioses, el Señor habla. Convoca la tierra de oriente a occidente. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Ofrece al Señor un sacrificio de alabanza. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alabanza? Tú, que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. Ofrece al Señor un sacrificio de alabanza. Te sientas a hablar contra tu hermano, deshonras al hijo de tu madre. ¿Esto haces y me voy a callar? ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. Ofrece al Señor un sacrificio de alabanza. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En aquel tiempo se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús.
Para ponerlo a prueba, le pidieron un signo en el cielo. Jesús dio un profundo suspiro y dijo: ¿por qué esta generación reclama un signo? En verdad les digo que no se le dará un signo a esta generación. Los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien especial, queridos hermanos, estos textos bíblicos que la Iglesia nos pide que proclamemos hoy. El texto bíblico del Génesis viene en relación como terminábamos la semana anterior, cuando nos hacía énfasis de cómo llega a entrar el pecado en la vida del ser humano, en la creación de Dios. Y hoy, queridos hermanos, nos muestra el pecado de la envidia y el pecado del asesinato, la violación contra la vida, queridos hermanos, que no nos pertenece, que le pertenece a Dios, pero que sola y exclusivamente por la envidia, queridos hermanos, se comienza a desarrollar toda la maquinación del mal para acabar con el hermano que nos está estorbando frente a los propósitos que nosotros tenemos. Y es por eso, queridos hermanos, que el Señor Jesús nos cuenta en el texto bíblico y nos dice que el pecado acecha al ser humano, pero que en su gracia, en su amor y en su bendición sería posible vencerlo y tendríamos toda la fuerza para vencerlo. Que nosotros somos quienes tenemos que hacer todo lo que tenemos a nuestro alcance para sobreponernos ante la dificultad. Vemos a Caín y Abel que van a presentar su ofrenda a Dios y que Dios, en su condición de Dios, simplemente ve agradable la ofrenda de Abel, mas no la de Caín, con toda seguridad, queridos hermanos, porque Dios nos conoce desde la creación, desde antes de la creación. Y en esa misma condición, Dios conoce todos nuestros pensamientos, deseos e intenciones. Él conoce la intención del corazón y muy probablemente en Caín no había toda esa buena intención de agradar a Dios, sino de satisfacer necesidades personales. Mientras que en Abel tenía toda la intención de agradar a Dios con lo poco que le podía presentar. Pues, queridos hermanos, esta situación de que Dios haya escogido la ofrenda de Abel, le haya agradado, dejó muy mal a Caín, que se llenó de rabia, de resentimiento, de envidia contra su hermano y se dedica a maquinar el mal. Era lo que veíamos el fin de semana, queridos hermanos, terminando la semana más bien, cuando veíamos cómo se propiciaba el pecado en Eva y en Adán, y cómo les explicaba, queridos hermanos, que ese pecado tenía unas consecuencias, tenía un precio. Hoy el texto bíblico nos vuelve a certificar la misma situación. Todo pecado trae una factura. Todo pecado tiene un precio que debemos de pagar. Lo ideal sería, queridos hermanos,
no andar en deudas con nadie y no tener facturas pendientes por pagar. Ese sería el buen propósito, de que no debamos absolutamente nada y solamente deseemos dar amor a Dios por medio de nuestros hermanos. Hoy el texto bíblico vuelve a decirnos que el Señor le dice a Caín: ¿qué pasa con la sangre de tu hermano que clama desde la tierra justicia? Pues, queridos hermanos, Caín no quería reconocer el pecado y la falta que había cometido, cuando Dios lo sabe todo, lo ve todo. Y por eso va a interpelar a Caín por cuáles han sido sus comportamientos, que sus comportamientos mismos están clamando justicia al altar de Dios. Queridos hermanos, cuando ya Dios le demuestra a Caín que Él es Dios y que todo lo sabe y todo lo ve, entonces le dice a Caín y le da la sentencia: ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano me está gritando desde el suelo. Por eso te maldice ese suelo que ha abierto sus fauces para recibir de tus manos la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no volverá a darte sus productos. Andarás errante y perdido por la tierra. Qué sentencia tan tenaz, queridos hermanos. Pero esa es la consecuencia del pecado. Por eso, de ahí que nosotros, los hijos de Dios, cada día tenemos que vivir más observantes de no cometer faltas, de no cometer pecados, de no ofender a Dios, de no romper el canal por donde nos llega la gracia de Dios, por donde nos llega su amor. Ese canal se rompe con el pecado, queridos hermanos, con el mal comportamiento, con no poner en práctica los mandamientos y los preceptos de Dios, como lo veíamos el día de ayer. Entonces, queridos hermanos, el texto bíblico del Génesis en la lectura del día de hoy nos tiene que invitar a estar muy observantes y a mirar cuál es el primer sentimiento, la primera emoción que llega a mi corazón por mis obras y por las obras de mis hermanos, para no dejar entrar en mí la envidia y el pecado. El Señor lo dice: el pecado está al acecho, pero lo puedes vencer. Si nos relajamos, si no ponemos atención, no es fácil identificar esa malicia, esa concupiscencia del pecado que está en cada uno de nosotros. Pero, queridos hermanos, es el momento para continuar caminando cada día más de rodillas ante el Señor y más juiciosos y más atentos a todas las acechanzas del enemigo, que está latente, pero que no podemos desfallecer, que por la gracia de Dios podemos vencer si acudimos a Dios para pedir su misericordia, si no nos llenamos de soberbia, como lo hizo Caín, si bajamos un poquito el orgullo y la prepotencia para suplicarle al Creador que atienda a la criatura que somos nosotros, que nos regale la gracia para sobreponernos a todas nuestras fragilidades. Y en el texto bíblico del Evangelio, queridos hermanos, el evangelista San Marcos nos cuenta en 2 capítulos, en 2 versículos,
un hermoso texto para que nosotros reflexionemos muy especialmente. ¿Cómo nos acercamos en la oración a Dios? ¿Cómo está siendo nuestra relación con Dios? ¿Cómo nos acercamos a darle gracias? ¿Cómo nos acercamos a pedirle que nos bendiga? Hoy el texto bíblico nos cuenta que todos aquellos personajes de la época se presentaban ante el Señor solamente para ponerlo a prueba. Y en tantas ocasiones el mismo Señor nos lo cuenta, como hoy. Se acercan solamente a pedirle un signo, pero no un signo de los que ya el Señor Jesús ha realizado con todos. No tenían que pedirle nada más. Ya ha multiplicado panes, ya ha liberado y ha expulsado demonios, ya ha sanado enfermos, ya ha resucitado muertos y todavía le quieren pedir un signo. Esperaban algo supremamente majestuoso, qué sé yo, unos signos en el cielo, en el firmamento, de forma que todo el mundo quedara atónito. Y el Señor, que sabe cuál es la intención, como conocía la intención Dios de Caín, en este caso, Él más bien se va y los deja ahí con su soberbia, con su prepotencia, con su deseo de poner a prueba a Dios, y se va a la otra orilla. Pues, queridos hermanos, el Señor Jesucristo nos deja bien clara la respuesta. No se le dará un signo más a esta generación. En otra parte del texto bíblico nos recuerda el Señor que no se dará otra señal que la que se le dio a Jonás. Y a Jonás se le dio la señal contra toda su forma de pensar y de ver, porque no pensaba que Nínive con su predicación se podía convertir, y el Señor le da la señal. La conversión de la multitud es el signo de la presencia de Dios en medio de nosotros. Queridos hermanos, y hoy el Señor le niega el realizar ese signo a estos hermanos que se presentaban solicitándole esa manifestación de Dios. Y el Señor, ¿por qué no lo hace? ¿Y por qué sí lo hizo con la hija de Jairo, con la hemorroísa, con las hermanas de Lázaro, que se lo pedían a gritos, pero se lo pidieron con humildad, con amor, con sencillez, pensando en que Él lo podía hacer, pensando en que Él era Dios, no para ponerlo a prueba, no para ver si quedaba en ridículo o no. Queridos hermanos, una vez más queda demostrado en este texto bíblico que la oración con humildad abre el corazón de Dios, que la oración con soberbia, con prepotencia, cierra el corazón de Dios, y más bien prefiere el Señor irse a otro lado. Más bien prefiere Dios quedarse en silencio e irse a la otra orilla para no tener nada que ver con esos hijos prepotentes, orgullosos y soberbios que lo único que quieren es ponerlo a prueba. Realizó muchos milagros y las personas se lo pedían, pero se lo pedían con gusto, con alegría, con toda la confianza, con todo el amor y con toda la humildad que había en sus corazones de reconocer que Él era el Hijo de Dios
el Mesías, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que Él era Dios. Pues, queridos hermanos, que tanto el texto bíblico del Génesis como este parrafito pequeño del texto bíblico del Evangelio hoy nos inviten a reflexionar cuáles son los sentimientos que albergo en mi corazón ante mis obras y las obras de los demás, para que no se vaya a filtrar ahí el pecado de la envidia y me lleve a cometer pecados mayores. Y para que reflexionemos cómo estoy llevando a cabo mi oración con el Señor, cómo está siendo la petición a Dios para que cada día pueda recibir su bendición. Pues, queridos hermanos, que este sea un día maravilloso para que, reflexionando ante el Señor por estos aspectos, nos podamos fortalecer, seguir caminando y fortalecidos, amar y glorificar a Dios por medio de todos nuestros hermanos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.